Les agradezco muchísimo que estén aquí en la presentación de un libro de Matías Ignacio Martínez Armero, El retrato de la joven de los ojos negros, que don Miguel Ramírez Muñoz nos deshojará ahora o nos desgranará su contenido. Fíjense, esta mañana, leyendo el periódico, me doy cuenta de que ayer se concedió el Premio Cervantes 2022 a Rafael Cadenas. Y fíjense lo que es la vida, qué curiosidad, lo digo como anécdota. He encontrado un paralelismo absoluto entre Rafael Cadenas y el autor que hoy nos acompaña. Resulta que ambos han sido nacidos en familia muy humilde, que los dos han sido rebeldes, que los dos han luchado por los valores democráticos, uno como político y otro como sindicalista, y que los dos están vivos, uno premiado y el otro presentando su libro. Lo comento como una anécdota porque es verdad que las dos biografías tienen mucho que parecer. Luego, si quiere, por curiosidad, Matías lo mira, Rafael Cadenas, que enseguida se va a identificar con él. Decirle nada más que eso, le voy a dejar una reflexión que he leído y que creo que también le va a ir muy bien a don Matías, una reflexión de Rafael Cadenas que dice: más que ser rebelde, pretendo ser inconsciente, porque creo que la inconsciencia está por encima del pensamiento. Nada más, muchas gracias, buenas noches, que tengan salud y muchas gracias a mis compañeros de la corporación que nos acompañan. Gracias. Bien, pues lo primero, buenas noches y muchas gracias por acudir a este acto de presentación, no solamente de un libro, sino también de reencontrar a un amigo aquí en Manzanares, como es Matías. Agradeceros al público, agradecer también a Candy como concejal de Cultura y tanto a Pilar como a Gema como concejales de Ayuntamiento vuestra asistencia. También al personal de la biblioteca por haber hecho posible esta presentación y mi agradecimiento en especial, lógicamente, es a Matías, que haya pensado en mí y que me haya dado el honor de hacer esta presentación, de hacer su presentación en Manzanares. Y bueno, mi intervención se va a centrar un poco en estos más de 35 años de amistad y camaradería que arrastramos Matías y yo. Y que, bueno, pues por retrotraernos, creo, me gustaría situar en un contexto, en el contexto en el que nos conocimos, que era la primera mitad de los años 80, en un contexto en el que yo defino en Manzanares los años del sindicalismo del Canfor. Era una época en que en Manzanares algunas veces, algunos días, aparecían carteles hechos con Canfor, con el Canfor este de los zapatos, denunciando situaciones de injusticia social, denunciando situaciones de miseria de la clase trabajadora, denunciando la persecución sindical que sufrían algunos trabajadores, entre ellos Matías, por hacer el sindicalismo en los primeros 80. Eran los años en que yo contacto con ellos y con algunos más de los que estáis aquí presentes cuando creamos en Manzanares el Comité Anti-OTAN de Manzanares. Yo entonces era un jovencito de 17 años, estudiante de formación profesional, de electrónica. Entonces militaba en las Juventudes Socialistas de Manzanares y entré en contacto con un grupo de gente que, bueno, con el que vi otra forma de entender política, vi otra forma de entender cómo afrontar los problemas de la sociedad y, sobre todo, me ofrecieron un entorno amable, amistoso para la militancia. Y recuerdo, bueno, pues muchas tardes allí en aquel local de Comisiones Obreras en la calle La Iglesia. Recuerdo algunos encuentros con una persona, con Isidoro, que fue un secretario que hubo del Ayuntamiento aquí en Manzanares, una persona de una cultura excepcional y que teníamos unas charlas increíbles. Eran los años de un sindicalismo muy combativo. Estamos hablando de, por ejemplo, 1985, en que Comisiones Obreras convoca en solitario la primera huelga general de la democracia contra la primera reforma del sistema de pensiones que hizo el gobierno de Felipe González. Una huelga que solamente convocó en solitario Comisiones Obreras, pero que tuvo su efecto
en el otro sindicato, en otro gran sindicato de este país, como es la UGT, en el que Nicolás Redondo se abstuvo de votar a favor de esa que entonces era el secretario general de la UGT y era diputado del PSOE. Nicolás Redondo se abstuvo en esa votación, no quiso votar a favor de esa reforma que suponía un primer recorte en la cuantía de las pensiones. Y el entonces senador por Ciudad Real del PSOE, Emilio Castro, que era secretario provincial de la UGT, dimitió como senador para tampoco votar a favor de esa reforma. Eran tiempos de un sindicalismo, insisto, combativo y de mucho nivel. Eran los años en que aquí en Manzanares, por ejemplo, se sufrió un episodio de una gran represión contra las movilizaciones de los agricultores, aquí en Manzanares y también unos días después en Argamasilla de Alba, ahora que tengo aquí delante algunos amigos y compañeros de Argamasilla de Alba. Eran los años de la reconversión industrial salvaje y de fuertes movilizaciones obreras. Eran los años también en que se metió la primera reforma laboral, que metió la primera figura de precariedad en la contratación, como era aquel contrato de fomento del empleo. Y eran años en que había que estar ahí, y eran movilizaciones, incluso aquellas, las grandes manifestaciones anti-OTAN, hasta que conseguimos la convocatoria al referéndum que perdimos, por desgracia, pero que sí significó unos años de una gran movilización social, de un intenso movimiento cultural y que bueno, pues tuvo su reflejo en aquellas plataformas culturales por la salida de España y demás. En aquel contexto, después de muchos años, ese fue el contexto en el que conocí a Matías y a muchos de aquí, y que me hizo dar un paso más allá en mi militancia, y fue cuando ya me afilié al Partido Comunista de España. Fue cuando, bueno, pues tuvimos muchos encuentros y desencuentros. Matías se fue a Manzanares. Me acuerdo de aquel año que fuimos, cuando murió Pasionaria, y fuimos Agustín y yo, a Madrid, allí al entierro. No fuimos al entierro, fuimos a llevarle flores en representación de la agrupación del partido aquí de Manzanares y de la Unión Local de Comisiones Obreras. E hicimos noche en el piso compartido en el que vivían Matías y otros trabajadores de la construcción allí en Manzanares. Estaba trabajando, cuando yo empecé, perdona que te interrumpa, yo trabajaba en la vinícola de Castilla, y por actividades sindicales, no por vago, que quede muy claro, me despidieron. Y claro, tuve que ir a Madrid a trabajar de peón. Estaba trabajando de peón para la empresa Dragados y Construcción. Haciendo la nueva estación de Villaverde. Exactamente. Bueno, pues después de muchas idas y venidas, encuentros y de habernos perdido la pista durante algún tiempo, me recuerdo el primer gran encuentro lo tuvimos en el recibimiento a los mineros en Madrid, en el Intercambiador de Moncloa, sí, en la última gran marcha negra de los mineros, hace ya 10 o 12 años. Sí, más o menos. Sí. En el que nos dimos un gran abrazo, conocimos a compañeros comunes y bueno, un contacto que a partir de ahí que hemos seguido manteniendo de manera regular en algunas convocatorias de los sindicatos, hemos coincidido, y la última en la manifestación anti-OTAN de finales de junio de este año, que bueno, pues también nos reencontramos con Juanma, que está ahí presente, y algunos más, y que bueno, en cierta manera nos conocimos en aquellas movilizaciones anti-OTAN hace casi 40 años y nos volvimos a reencontrar casi 40 años después en la movilización anti-OTAN. Decir que en todos estos años siempre Matías, para mí, ha sido esa sonrisa amable que uno estaba deseando encontrar en esas manifestaciones, con esa sonrisa que tiene tan contagiosa. Incluso cuando aquel año que nos fuimos a una fiesta del PC en Madrid, pocos días después del atentado de las Torres Gemelas, en 2001. Y siempre ha sido una persona afable, siempre ha sido una persona que ha sido un aliado de la clase trabajadora a pesar de las contrariedades propias y ajenas. Ha sido un ejemplo de los que han luchado tanto y han recibido tan poco,
salvo el eterno agradecimiento de los que le tenemos una gran amistad. Y me basta. Y bueno, y Matías también es quizá el ejemplo de eso que decía Marcelino Camacho, de que si uno se cae, se levanta y se vuelve a levantar y se vuelve a seguir, porque ni nos doblaron, ni nos domaron, ni nos van a domesticar. Jamás. Y ya en la faceta cultural, no quiero centrarlo solamente en el aspecto político y sentimental, decir que, claro, una persona que ha tenido tantos años de militancia, tanto interés por el mundo de la cultura, fruto de esa militancia, pues tarde o temprano tenía que dar la cara a esa vena intelectual. El otro día una amiga común me comentó que hace ya muchos años le diste un borrador de una novela, un relato corto que se llamaba La Mosca. Joder, hace más de 20 años. No digo 20, hace 30 o 40 años. Bueno, 40 no, pero... La Mosca, que resumiendo era una mujer a la que le persigue continuamente una mosca. Sí, un relato fantástico. Y creo que lo he perdido, no sé si lo tendré por ahí. Bueno, pues luego le preguntaré. Hasta que mata a la mosca y dice, bastante me diste por culo en vida, ya no me va a dar más. La mosca era el espíritu de su marido, que era un maltratador y que le estaba persiguiendo todavía. Y bueno, pues precisamente un tema de violencia doméstica, de violencia machista, pues, tan desgraciadamente de actualidad ahora. Recuerdo también cuando en un boletín que hicimos en la Asamblea Local de Izquierda Unida hace unos años, Matías nos envió 2 artículos muy importantes, muy interesantes. Uno era sobre Julio Cortázar y su obra Rayuela, y luego también un breve homenaje a Rafael Alberti, que acaba de morir unos meses antes. Y ahora, pues, esta obra, El retrato de la joven de los ojos negros, una novela muy interesante. Una novela corta, y que, bueno, pues que ahora me he enterado que amenazas con publicarnos otro libro, que lo tienes ahí. Sí, y bueno, va a pasar ya... Ay, ¿cómo se ya se me olvidó? El corrector. No, el corrector ya ha pasado, el corrector de estilo lo ha pasado ya. Ay, no se llama encuadernación. Hijo, ¿cómo? Maquetación. La maquetación. Es que la memoria, perdonadme, pero es que uno ya es viejo y la memoria se le va volando. Sí, encuadernación. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, se va a titular, perdón, se titula, porque ya el título está ya reconocido también por la editorial, El tirador olímpico. Es una novela que habla sobre... es un tema cogido de la Guerra Fría. Es una especie de novela de espionaje y ficción política. Los buenos no son ni los americanos ni los ingleses, ¿eh? Los buenos son los agentes de la Stasi. Os lo digo para que lo vayáis apuntando. Una provocación. No es una provocación, es la verdad. Bueno, de la novela solamente deciros que bueno, el hilo conductor, el hilo que da inicio a la novela es sobre el origen, en cierta manera, de ese retrato, si es un retrato fuera de época o es un retrato adelantado a sus tiempos. Y ese es el arranque, pero luego al final casi todo el grueso principal de la novela es el relato del supuesto autor de ese retrato, que refleja la sociedad medieval. Estamos hablando de la temporada, a puertas del 480, sí, 1400. Es el tránsito, es una época de tránsito, no solo en el arte, sino también en la política, porque ya se va confeccionando lo que fue el Estado absolutista, que rompe con la sociedad estamental, feudal, de los señores feudales, tanto de la alta como de la baja Edad Media. Y es una época que precisamente se da revoluciones dentro de ella. Son revoluciones, ¿no? Ya no solo en el arte, sino en política, comercio, efectivamente, en la economía, etcétera, etcétera. Y en ese retrato de esa sociedad medieval, pues uno encuentra elementos que son de plena actualidad ahora, ¿no? Claro. La perversión del poder, el poder del dinero, la ligación entre la jerarquía de la Iglesia y los poderes, el tráfico de personas, el tráfico de esclavos, la trata, el abuso sobre la mujer, es decir, elementos que ya son, desgraciadamente, 5 o 6 siglos después, son
de plena actualidad. Son de plena actualidad. Deciros que es un libro que sé que le ha costado mucho trabajo porque está lleno de una riqueza de datos, detalles, datos históricos, localizaciones. Ha sido un trabajo metódico que yo creo que merece mucho la pena, y yo creo que, sobre todo, conociendo a Matías, lo ha hecho por respeto primero al lector, por presentar una novela que merezca la pena entretenerse en ella, y sobre todo porque yo creo que también es un amante del trabajo bien hecho. Bueno. Así que solamente, Matías, pues nada, deciros que os animéis a comprarla. Ahora Matías creo que va a hacer un barato. No, va a hacer un Black Friday, creo que va a hacer aquí, la va a regalar. Pero que voy a cobrar. Y espero que disfruten de ella como tanto he disfrutado yo leyéndola. Y nada más, que muchas gracias, Matías. Gracias a ti por ayudarme, porque yo, con lo mal que soy un orador pésimo, pues me has echado un cable muy bueno. Que muchas gracias, y os dejo con el autor. Bueno. Salud. Bueno, quiero agradecer primero al público que ha venido, a compañeros, amigos. También agradecer al Ayuntamiento, es decir, a la Corporación Municipal, concretamente a la Concejalía de Cultura, a la biblioteca, y en especial a sus coordinadoras, tanto a Paqui como a Leticia, que me han ayudado y se han preocupado, algunas veces se han preocupado más que yo. No llamándome por teléfono y tal, y yo con mi rollo. Yo siempre he sido muy despistado y ahora de viejo mucho más. Y también tengo que mencionar a mi hijo Ignacio, que también me ayudó porque fue el que gestionó con Paqui, que entonces era Paqui la coordinadora, ahora está jubilada. Lo que digo yo, pero el esfuerzo va de Paqui, que enseguida se puso en contra. Claro, pero tú también viniste a hablar, etcétera. Porque nada más, al día siguiente ya se puso. Bueno, pues te agradezco también. Cuando se hace bien el trabajo y con respeto, hay que siempre dignificarlo. Claro. Bueno, normalmente nos preguntamos ¿para qué escribe un escritor? Pues un escritor escribe para lectores. Es decir, el escritor que escribe para sí mismo, pues no sé, puede que exista, pero para mí es ridículo, ¿no? Entonces el escritor escribe para lectores, y para tener lectores hay que publicar. Entonces esa fue la idea que me obligó a publicar esta novela corta. Y también cuando pude tener dinero, porque es una autopublicación. También en honor a la verdad, tengo que decir que para publicar me animó mi apreciada amiga Cristal Sola, que es una francesa profesora de lengua y literatura, gracias, francesa, de lengua y literatura española en Francia, concretamente en el Liceo Enrique IV, Henri IV, de París, que fue la que me dijo: lo único que tienes que hacer es que pasa por un corrector de estilo y pulir, pero se puede. Es un relato que se puede publicar, es decir, un relato completo, un relato bien estructurado que se puede publicar. Y ese también fue el último, bueno, un impulso más para publicar, ¿no? Bueno, tengo que hacer referencia porque amigos y compañeros, sobre todo compañeros de comisiones obreras del sindicato, me han dicho que se le hace corta la novela, que es muy pequeña, que podría haber sido más gruesa. Entonces yo les digo, bueno, la novela corta es un género que puede... Es un género que puede lograr los mismos objetivos literarios que la novela larga, que la novela normal. Es decir, que una novela corta
puede lograr los mismos objetivos literarios que una novela normal, que es que emocione, que guste y emocione al lector. Si una novela corta gusta y emociona al lector, consigue esos objetivos, pues es igual que una novela larga. Es decir, es otra manera de hacerlo, hay que condensar más, hay que evitar digresiones, etcétera, etcétera, pero es un género tan digno, sí, por desgracia, que la novela larga. Bueno, incluso hay novelas cortas que han sido verdaderas obras de arte. Por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Otra novela universal de este escritor mexicano que también es una obra de arte. Es una obra maestra, perdón. Y El Principito, de Antoine Saint-Exupéry. Es decir, que una novela corta puede ser una obra tan importante y que consiga los mismos objetivos literarios que una novela larga. El género del retrato de la joven de los ojos negros no se puede encasillar en un género específico de novela. Es, usando el término bagogiano, una novela sobre la vida. Es decir, puede ser que tenga elementos de la novela de aventura, puede ser que tenga un poquito también elementos de la novela picaresca, no diría yo de la novela social, pero sí de la novela histórica, aunque no es una novela histórica, ¿eh? Es una novela basada en la historia, pero no es una novela histórica. El contenido, el protagonista, Arcangelo Scapellini, es un menestral. En la Edad Media, los pintores estaban encuadrados en el gremio como estaban los albañiles, como estaban los vidrieros, los alfareros, etcétera, etcétera. Es decir, el pintor y el artista individual, como se conoce, a partir del Renacimiento, todavía no había surgido. Es decir, todavía no habían surgido estos grandes mecenas, estos grandes que contrataban al pintor, como el caso de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael. Eran todavía pintores que estaban dentro de un gremio, tenían un maestro. Sano de Pietro es un personaje histórico, es un maestro de gremio de los pintores de Siena. Siena es una ciudad-estado, es una ciudad-estado de Italia, del noroeste de Italia, que está muy cerca de Florencia y que también fue una de estas ciudades-estados comerciales ricas que hasta bien entrado, hasta la primera mitad los primeros 20 años del siglo XVI tuvieron mucha influencia, tanto en Italia como en el resto de Europa, sobre todo la Europa mediterránea, Oriente y el norte de África. Es decir, que este es el tema de... Bueno, el protagonista es un mental privilegiado perteneciente al gremio de los pintores, que tiene la idea de que el arte de la pintura debe plasmar la realidad de la naturaleza, al hombre tal como él lo observa. Es decir, y esa es la clave del tema, porque se adelanta a su tiempo, como luego muchos otros pintores se adelantarían a su tiempo y serían reconocidos, pero este no fue reconocido, porque posiblemente tendría que haber esperado unos años, o posiblemente tendría que haber buscado a un discípulo y tal que siguiera, pero no, él se lanza a plasmar en su obra ese pensamiento, esa idea que tiene de innovación. Es decir, pintar, podríamos hablar de pintura, una pintura naturalista, presentar a los personajes, la naturaleza, los espacios urbanos, tal y como los veía él. Y en eso practica, busca temas de buscar la perspectiva, etcétera, 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 etcétera.
El espacio literario, y esto me ha costado investigar, me ha costado bastante investigar, tener por en cuenta que yo soy autodidacta y entonces a veces hacer ciertos trabajos, hacer ciertas investigaciones me cuesta mucho trabajo, no es igual que una persona que ha estudiado en la universidad y tiene, bueno, antes de la universidad ha tenido formación, etcétera, 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 pero tiene mucho más fácil, yo lo tengo más difícil, tengo que romperme mucho la cabeza, pero al final lo consigo. Entonces, el espacio literario se desarrolla en dos épocas históricas, una en el siglo XXI, en Ámsterdam, concretamente en el Rijksmuseum, y otra en el siglo XV, que va en Siena, se desarrolla en Siena, en la ruta comercial de Florencia a las ciudades del Adriático y en Ancona. Ancona era una ciudad que, aunque no se conozca mucho, no sé, que tuvo mucha importancia comercial hasta el último tercio del siglo XV, que el papado, que los estados la invaden y se adueñan de ella. Es decir, fue una ciudad que entró en competencia en el mar Adriático con Venecia, incluso tuvo hasta guerras con Venecia por controlar los espacios comerciales. La historia, el tiempo de la historia. La historia que cuento se desarrolla en dos épocas, aunque es una historia lineal, es decir, una época coordinada con otra sin necesidad de... Es decir, que es lineal, es un salto hacia atrás, pero hacia adelante, es decir, que no se empieza desde final, es decir, es una totalmente lineal. Y... sí. La historia se desarrolla, ya te lo digo, en dos épocas, en la época actual y en la mitad del siglo XV. Está aquí XIV, pero es XV. En el siglo XV. El tiempo interno del relato, en el tiempo actual, se desarrolla cuando Pedro López Garnica descubre un retrato en el Rijksmuseum de Ámsterdam de una mujer, que parece el retrato que está fuera de época, como si se tratara de una obra de un pintor contemporáneo que estuviera allí por equivocación. Y este personaje, Pedro, que es un amante del arte, aunque no entiende el arte, solamente el arte le emociona. Es igual que yo no entiendo de arte, pero sí me gusta, una obra de arte me gusta, aunque no me tenga que leer, pero bueno, de entrada, nada más que verla, pues a este hombre le pasaba lo mismo. Entonces, descubre y dice, bueno, los organizadores de este evento, que se supone que reúne obras del último periodo del barroco, o barroco internacional, como se llamaba, y el primer periodo del 400, no debería estar aquí, porque parece como una obra de un pintor contemporáneo, del siglo XIX, incluso hasta del siglo XX. Esa idea se la aclara la lectura que hace del retrato la doctora en arte Natale Sticker, que es una especialista en arte del Museo Belvedere de Viena, y le dice que sí, que esa obra es de aquel tiempo, que está datada, que se han hecho los estudios pertinentes y que no hay duda, incluso estudios del Instituto de Arte de Milán, que se encarga de... Entonces es una obra... Entonces, a partir de ahí, este hombre, Pedro López, que parece ser que es un poquito visionario, cierra los ojos, es un poquito
usar un poquito un método de la novela fantástica, ¿no? Y entra en la obra, ¿no? Y entra en esa obra, ese tiempo, ese otro tiempo del relato que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XV, a principios de la segunda mitad del siglo XV. Bueno, y aquí empieza la otra parte, podemos dar una manera del relato. Arcangelo Scapellini es el hijo de un cantero de Carrara que trabaja, que su padre se lo ha traído de Carrara como aprendiz de cantero, que trabaja en la construcción de la catedral de Siena. Pero el maestro de obras, que no arquitectos, entonces no existían los arquitectos, eran los maestros de obras de los gremios. Es cuando se dice arquitecto de la Edad Media, yo me río porque no existía. No existía la carrera de arquitecto, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el padre ruega al maestro Sano de Prieto, el maestro de Siena, que acoja a su hijo como aprendiz, porque tiene una facultad que entonces no la tenía nadie, que era pintar con la imaginación. Entonces no se pintaba con la imaginación, se tenían que usar siempre modelos, se tenían que usar los modelos. Pero este hombre este joven, este muchacho, tiene la capacidad de pintar con la imaginación. Claro, y entonces, claro, le dice el maestro, claro, es que se queda aquí. Entonces, para la formación es un periodo que dura, bueno, aunque no sé, más o menos no estaba muy claro en la novela, pero los periodos de aprendizaje de un oficio, entonces rondaban entre los 5 y 6 años. Es decir, cogían un aprendiz con 14, 15 años y a los 21, si había aprendido bien el oficio, el maestro lo nombraba oficial. Bueno, le daba el título, por llamarlo de alguna manera, de oficial. Entonces, aprende el oficio, pero llega un momento que el maestro descubre que, sobre todo al personal de la iglesia, a los obispos, a los deanes y tal, le gusta más la pintura, los retratos que hace el joven, que los retratos que pinta el propio maestro. Entonces, bueno, que me entra en competencia conmigo. Es una cosa también, pero en la Edad Media los gremios estaban tan estructurados que la competencia no existía, no podía existir la competencia. La competencia entre gremios era como una violación de normas que se habían establecido ya. Entonces, dice, bueno, pues esta me lo tengo que quitar. Entonces, tiene la oportunidad el maestro, porque llega un representante de un comerciante que ha venido de Ancona a comprar mercancías de lujo para llevarlas, y se presenta este representante de este señor rico, de este mercader rico de Ancona, y dice que necesita al maestro Sano de Pietro, que tiene mucha fama, que se lo quiere llevar a Ancona para que le pinte. El maestro dice, no, yo ya estoy muy viejo y tal, pero aquí tengo un aprendiz que le voy a dar el título de oficial, que va a hacer el cuadro también casi también, no me hace mejor que el alumno se esperaba, pero el maestro, el orgullo del maestro, no, lo hace casi también. Entonces, al final, el representante del señor rico mercader lo acepta y se lo lleva hasta Ancona. Ancona siempre, para llegar a Ancona tienen que hacer un trayecto donde la caravana, que es otra parte de la historia del relato, donde la caravana que recorre el camino. La caravana tiene que ir protegida se puede decir, por un ejército. Entonces, esos asaltos, incluso habían hasta nobles que se dedicaban al bandidaje, nobles segundones y tal, que los padres no lo podían colocar ni de obispo, ni le podían, entonces se dedicaban a robar, a las caravanas de comerciantes. Entonces, la caravana se desplaza, con un ejército que la protege, una caravana con bestias, con carruajes, pues algo enorme. Se supone que
que este señor de Ancona es muy rico y tiene mucho poder, y por eso se puede permitir el lujo de organizar ese tipo de caravanas. Entonces se desplazan, tienen una serie de aventuras, como son las primeras relaciones sexuales con una prostituta, conoce también a un juglar que incluso hasta le canta poesía no de Petrarca, de Petrarca y tal, y también hace serie de juegos de malabares, etcétera. Conoce a clérigos, conoce a artesanos que también llevan sus mercancías a vender a otras ciudades, porque claro, este recorrido tiene muchas ciudades donde se comercia. Hay unas que se puede comerciar, otras que no, que otras están cerradas y por ejemplo, los comerciantes de Florencia podrían comerciar, pero los de Siena no. Eso dependía de los acuerdos que tuviera cada ciudad y los gobernantes de esas ciudades, que por regla general en esa zona de Italia era gente que pertenecía a los estados pontificios. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Entonces, claro, bueno, así con esas aventuras llega hasta Ancona. Bueno, otro tema también es que se me ha quedado en el tintero, es que este joven había vivido encerrado en el taller y entonces no conocía nada de la naturaleza, no conocía la noche, no conocía a los animales, no conocía las tormentas, y todo eso le asusta y le impresiona. También le impresiona mucho cuando llega hasta el mar, y tiene que dirigir, para que la caravana ya coge el camino hacia Ancona, bordeando las costas del Adriático, y le impresiona el mar, sobre todo los barcos y las gaviotas, que bueno. Bueno, luego la vida en Ancona, y conoce a su amo y protector, que se llama Luigi Montechiari. Es un comerciante muy rico, un mercader muy rico, que tiene historias, se cuenta varias historias de él, que si fue pirata, que si fue ladrón, bueno, eso ya lo dejo porque eso tenéis que lo saquen los lectores. Bueno, y el padre, bueno, conoce... Bueno, el señor le designa un criado como ayudante al pintor, conoce también a la modelo que tiene que retratar, que se llama Ludovica Montichiari, y que es la joven de los ojos negros, que por cierto no es nada agraciada, que es bastante fea, con perdón, no es agraciada, bueno, hablo agraciada en el sentido de la idea que se tenía de lo que tenía que ser la belleza, cuidado, que no, que los que hablan son mis personajes, y son personajes que están en la Edad Media, no soy yo, yo creo que uno de los logros de la novela contemporánea es que a los personajes, o por lo menos luchamos para que los personajes tengan autonomía, que no seamos nosotros, que nosotros no seamos que los personajes tengan su propia vida, que tengan su propia personalidad. Bueno, y conoce a esta chica y inicia la aventura del cuadro, que le lleva unos meses. Bueno, el tiempo que los domingos él tiene de descanso, como era prescriptivo en aquella época. La Iglesia decía que los domingos no se podía trabajar. Incluso aquí en España también se dijo alguna vez, lo que tenemos es el pelo blanco, a que nos acordamos. Y los domingos sale a pasear por Ancona, conoce a menestrales, a prostitutas, a maleantes, a borrachos, y sobre todo conoce a un pintor flamenco. Es muy importante tener esto en cuenta, porque en aquella época había intercambios culturales
entre Flandes e Italia a nivel de arte, cuidado. Que había intercambios. Por ejemplo, los italianos en aquella época todavía no habían aprendido a pintar en tela. Pintaban en tablas de madera. Y sin embargo los flamencos sí. Los flamencos no conocían las perspectivas, el estudio de perspectivas, de una forma muy, se puede decir, muy burda. Y sin embargo los italianos sí que tenían ya muchos estudios hechos, es decir, que hubo muchos intercambios culturales. En un principio se enfrenta con este pintor que se llama Cornelius Verson. Es un apellido también de un pintor flamenco, Lo que pasa, el nombre no concuerda, el apellido es, claro, porque esto no quise yo que fuera personaje histórico. Claro, porque los personajes históricos tampoco los puedes sacar de su... Bueno, desde mi punto de vista. Es decir, si fulanico, que fue pintor y no visitó nunca a Italia, no le puede decir que la visitó. Entonces, es un personaje totalmente ficticio. Y que pinta un trístico sobre la pasión para la Basílica de Ancona. Ancona no tenía catedral, sí tenía basílica y tenía un obispo. Mientras se ejecuta el retrato de Ludovica, es decir, la muchacha de los ojos negros, la joven de los ojos negros, la muchacha se enamora de Arcángelo. Se enamora locamente y Arcángelo se enamora de ella, es decir, porque a pesar de no ser muy agraciada físicamente, es una persona adorable, una persona totalmente que se puede amar y que se puede querer con toda la fuerza del corazón. Pero claro, ahí hay un problema, el problema de... Estamos hablando de la sociedad de la media, la estructuración, es decir, un menestral, un pintor seguía siendo un menestral, aunque en este caso ya el rico de Ancona lo contrata individualmente, pero sigue siendo un menestral. Entonces, que un menestral tuviera las relaciones con nada menos con la hija de un senador de la República de Ancona, que quería ennoblecer a su hija casándola con un noble, pues eso hubiese sido un escándalo muy grande. Ante el cariz que toma la situación, pues Arcángelo Scapini decide terminar el cuadro cuanto antes y abandonar Gijona, porque si no, su patrón, que es muy... que aunque quiere dar la apariencia de que es muy liberal y tal, es muy celoso y egoísta, etcétera, etcétera, pues le puede dar la muerte. Entonces decide huir a otro lugar. Entonces, como conoció a Arcángelo, a Cornelius Verson, al pintor flamenco, que en un principio los italianos piensan que no es flamenco, sino tudesco. Los italianos llaman a los alemanes tudescos, o llamaban tudesco a los alemanes. Pues decide irse a Flandes, concretamente a Ypres, que es la ciudad Ypres. ¿Cómo se pronuncia? Ypres. Bueno, no sé si sabe, bueno, vale, es igual. Y decide irse a Flandes. Y más o menos es un resumen. Sé que no me ha salido muy bien, pero bueno, lo de ahí más o menos eso queda la cosa más clara. Bueno, ya para concluir, el tipo de la trama es una trama de resolución. Me refiero al tema de la trama de lo que es el relato. Es una resolución que se desarrolla en una sucesión y suma de episodios en crescendo, es decir, hasta que creciendo, hasta que hay empieza con la manera de relatar clásica, es decir, planteamiento, nudo y desenlace. Es decir, para escribir esta historia, una novela corta, ambientada en la historia y que tuviera un desarrollo lo más claro posible, eso es lo que digo yo, es lo que he intentado, lo que hizo un esfuerzo muy grande, que me haya salido bien o me haya salido mal. Bueno,
Eso ya lo tienen que decir los lectores, yo no voy a decir nada. Además ya no la voy a leer ya más en mi vida. Ya que yo quiero ir, no, hablando en serio, que si corrección, que si tal, no, que me dice el corrector de estilo, esto lo tienes que cambiar. El corrector de estilo no te obliga, pero te dice, no, te aconseja, y además te razona por qué tienes que cambiarlo, y lo lees y dices, pues que este hombre lleva, bueno, sí, es porque normalmente son hombres, hasta ahora los correctores de estilo son hombres, y digo, pues, lleva razón este hombre, esto no me gusta. En un principio sí me ha gustado, pero ahora no me gusta. No, es verdad, es así. Claro, yo soy ya lo vuelvo a decir, soy autodidacta, y claro, y tengo mis limitaciones, así que con eso digo todo. Bueno, y ya está. Si no, con la historia corta, ambientada en la historia de desarrollo, lo más claro posible, etcétera, 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 etcétera. Y ya está. Bueno. Bueno, si queréis comentar algo aquí al autor. Claro, alguna pregunta o cualquier cosa. Dime, Juanma. Si no pregunta Juanma, el mundo se viene abajo. Venga, dime. ¿Te digo la pregunta o la sabes o no la sabes? Dímela ya, joder. Voy a hacer un homenaje a los autodidactas. ¿A los quién? Autodidactas. Ah, los autodidactas, perdón. Últimamente, no, hablamos últimamente, estoy donde... Y otra cosa, ya que está desarrollando en Italia, dijo Umberto Eco algo que a mí me impresionó, ¿Qué? dicho por él. Dijo que él filmaba la guía de teléfono de Milán y era un éxito. Entonces, yo creo que Matías, a mí me emocionó cuando me enteré de que había escrito un libro, me lo dijo Miguel precisamente. He conocido en mi vida muchos autodidactas, por suerte. Yo soy un trabajador, con tantos otros que estamos aquí. Miguel lo ha expresado muy bien lo que sentimos en aquellos años 80 y lo que nos une a varios de los que estamos aquí. Y varias. Alguna mujer que ha leído el libro ha dicho que es una maravilla. Pero eso lo dice porque da bien conmigo. No, te puedo asegurar que conozco a esa mujer y ha dicho con sinceridad lo que piensa. Y pues ¿me conoce o no me conoce? Matías, porque después ha un comentario sobre otro amigo y ha dicho que no me ha gustado tanto lo que ha escrito, y no voy a decir quién es. Vale. Entonces, quiero decir una cosa sobre Matías, quiero decir. Matías es el mejor homenaje que se le puede hacer a una autoridad. Aparte de ser no solo amigo mío, sino de esas personas que te llevarías a una isla, es que el que conocemos a Matías sabemos, y conozco varios de estos, que Matías es una enciclopedia andante. Y yo siempre pensé que igual que en otros, el caso de Miguel y otros, que son autodidactas también, y amigos míos por suerte, y que me llevaría también una isla, pero Matías nunca pudo reflejar toda la cultura y toda la sabiduría que tenía dentro. Nunca lo pudo reflejar. Por muchos motivos que a lo mejor no vienen al caso. Pero que todos sabíamos que esa persona era una inquietud intelectual, como demuestra en lo que ha escrito y lo que ha dicho, brutal. Entonces, en ese aspecto yo, cuando se dijo que había escrito un libro, dije, Matías, en ese libro va a reflejar su grandeza como autodidacta, su gran cultura en personas que no han tenido más condición ni más academia que ser pastor, por ejemplo, como mi padre, que ser albañil, que fregar suelos, que hacer suelos, que limpiar suelos. Limpiar y pulir suelos. Pulir suelos, sí, yo recuerdo que tú querías suelos. Y entonces, quiero deciros con esto, que más allá de lo que se ha escrito ahí, y lo que decía Umberto Eco, que decía mucho de él, porque efectivamente, aquellos que están consagrados escriben como los que cantan, ¿no? Como los músicos, de repente hacen una cosa que es una patata, pero como lo dice Sabina, pues Sabina tiene que ser la de pega. Escuchar a Sabina una vez, pero ¿qué gilipollas está diciendo? Pues esto le pasaba a Humberto Eco, y siempre lo digo. Si Matías ha escrito una gran novela, va a ser muy difícil que salga del verdadero homenaje. Pero como amigos y conocedores de cómo es Matías, más allá de su grandeza personal, que a poco que tenga la mitad como novelista, esa novela tiene una riqueza, porque está dejando ahí todo su conocimiento y ha dejado, como le he dicho hace un momento a Elisa, ha dejado media vida en esa novela. Porque sé que le ha dedicado todo el tiempo posible
Y entonces, ya digo, no reflejará siquiera la mitad de tu conocimiento. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, escribir es difícil, por lo menos para mí. Más allá de este homenaje, sí digo una cosa. Tú has dicho algo que yo casi nunca veo. El otro día presenté también el libro de un amigo, también gran persona y gran libro, y a lo que voy, él dijo, no, si yo no me reconozco los personajes, yo tal como lo iba leyendo, tú dices que la separación albera contemporánea, tal como lo iba leyendo yo, reconocía a esa persona ahí. Bueno, tú había un momento, en una exposición que has hecho, que yo te reconocía ahí, cuando has descrito a una mujer. Entonces, en el fondo, esos personajes, yo no lo he leído todavía, la leeré en su momento y comentaré con Matías y con otras personas, pero en el fondo tú te estabas retratando. Quiero una crítica sincera, ¿eh? En estos casos los amigos son los amigos, pero las críticas son las críticas. Perdona, continúa. No, simplemente era eso. Te comento y te pregunto, en la medida de lo posible, cómo puedes separar unos personajes. Que yo imagino que lo que han hecho en el esfuerzo de llevarlos a ese momento de la historia, por 80, porque en realidad a lo mejor hablar de este otro momento para ti sería demasiado duro y a lo mejor sí que te sentías demasiado retratado. No lo sé. Es una reflexión. No, normalmente la novela contemporánea, y eso es, para mí ha sido un logro, no quiero decir que yo lo haya conseguido, es que los personajes, a diferencia, por ejemplo, y con esto no voy a entrar en que Galdós fuera mal escritor, un escritor excelente, lo que pasa es que hay que tener en cuenta en qué época desarrolló sus novelas, o Leopoldo Alas, etc. Lo que han conseguido los escritores contemporáneos es romper un poquito la omnisciencia del autor, del narrador, porque el autor se convierte en narrador, aunque el narrador es un ente que se tiene que independizar, tiene que ser como los personajes, etcétera, los espacios, el tiempo, etcétera, se tiene que separar del autor. Pero bueno, el autor es el que al final es el que escribe. Y normalmente el autor contemporáneo lucha para que los personajes no se les parezcan a ellos, sean personajes y además que sean personajes de la época y personajes que no hay que darles concesiones en decir, bueno, este personaje tiene que tener un discurso político correcto. No, si es un cabrón, un gran cabrón, con perdón, es un gran cabrón, y ya está, y tiene que expresarse como tal. ¿Cómo se llama? Claro. Por ejemplo, un personaje que incluso yo en esta novela también hablo un poquito de lo que es el tema de la homosexualidad, porque el criado, ¿a que sí? Lisa, ¿a que sí? Mira, Lisa la ha leído. Normalmente lo pone verde, como si fuera un sodomita, etc. en él. Claro, es decir, pueden decirlo algunos lectores, es que tú estás en contra de los gays y tal. No, lo que pasa es que si presenta un personaje del siglo XV, no puede sacar la bandera, ¿entendéis? Hay que situar a los personajes en su momento histórico y que sean eso, que es difícil lograrlo, cuidado, porque eso tiene mediante lectura, etcétera, más o menos tienes que decir, bueno, se pensarían así, pero más o menos buscar a personajes que estén encuadrados en su época y que sean ellos, que tengan ellos su propia personalidad. Más intervenciones, más palabras. A mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? Claro, porque como eres mi amiga y tal, no me vas a decir que no te ha gustado. No es eso. Yo valoro diciéndote... ¿Y el calvo? ¿El calvo lo ha leído o no? No. ¿El calvo? No. No, el calvo todavía no lo ha leído. No, pero si es que es un buenismo. Venga. Es una broma, ¿no? No me toméis en serio como nunca me habéis tomado. Al principio Sí, cuesta. es un a ver si me pero es que es necesario. Ese salto histórico es necesario porque, claro,
un escritor, un pintor que no lo conoce nadie, que solamente es seguro que estaba el cuadro, eso también es una sugerencia que doy, estaba en los sectores, ¿cómo se llama? Los almacenes, las existencias, perdón, los fondos, exactamente, esa es la palabra. Existencia se da, pero no es sinónimo en este caso. En los fondos del Rijksmuseo, bueno, el Museo de Ámsterdam, uno de los mejores museos de Europa. Entonces, sí, lo cogen y lo ponen allí y tal. Un pintor anónimo y tal, llega la gente con su fotografía. Claro, entonces, para entrar dentro de la historia de ese pintor, tenía que haber un principio, es el principio, es el inicio del planteamiento. Es decir, alguien que diga, pues este cuadro tiene algo raro. Es decir, no es el que visita museos y hace fotos. Bueno, hay museos que no se puede hacer fotografía, pero bueno, no. ¿Cómo este cuadro está aquí? Si este cuadro, los técnicos del Museo de Ámsterdam son unos, se le preocupan y no saben de qué época. No. Ese cuadro estaba ahí porque ese pintor se adelantó a su tiempo. Lo que pasa que muchas veces, y eso es lo que hemos luchado, muchas veces nos adelantamos a nuestro tiempo y fracasamos. Y luego el tiempo coloca. Bueno. Yo sí me gustaría hacer un comentario porque efectivamente el Arcángelo, su visión de la pintura es que tienes que ser retrato fiel a lo que está viendo. Sí, es una especie de naturalismo, por llamarlo de alguna manera, aunque en aquella época el término naturalismo, bueno, no existía, tuvieron que pasar. Pero al final viendo el cuadro te das cuenta de que al final se ha dejado llevar. Y al final él lo que ha retratado lo ha visto más con el corazón que con los ojos. Sí, pero también lo he visto con los ojos, ¿eh? Sí, porque una claro. persona que piensa. Sí. Lo que pasa con un corazón, porque para mí el artista tiene que unir corazón con pensamiento. Es decir, solo un científico, y no que esté en contra de los científicos, todo lo contrario, los admiro, pero un científico frío, de esto de que coge y te hace un cálculo matemático, así como una máquina, no creo yo que estuviera capacitado, no creo, pues, claro, es una opinión que yo tengo, para ser un buen artista, para pintar un buen cuadro, no sé, es una opinión que yo tengo, no sé. No quiero decir que pues, es lo que yo opino. No, pero pienso. yo quería comentarlo porque quizás es un poco que al final se deja llevar por esa visión y al final, bueno, el que sea el Tudesco, que tenía que ser una pieza porque se vino huyendo de... Claro, había robado los fondos de su gremio de IPRE. Sí, pues claro, con personal. Eso. Que no son santos los personajes, es que en esta vida no hay santos. Yo todavía no he conocido a ningún santo. No, me refiero que al final quiere que le enseñe técnicas y demás. Claro. Es una amistad más o menos interesada. En todo caso, yo sí creo y me reafirmo en lo que he dicho en la presentación de que la cantidad de datos, localizaciones, personajes, buscarle una liga, buscarle una conexión, el tema de retratar esa ruta comercial y demás, que para la mayoría de nosotros, claro, pero hablar de la ruta de la seda en la antigua Roma, y el mercadillo. En la antigua Roma, los romanos ya habían... Sí. Y esas vías que los romanos habían, las utilizaban los mercaderes. Sí. Pero te has tenido que documentar mucho. Exactamente. Claro, yo creo que el esfuerzo... Por eso yo creo que ese trabajo metódico de ofrecernos Me ha ayudado también mucho en un relato Internet, corto, en una novela corta. Internet me ayuda mucho, porque la próxima novela también he tenido que investigar mucho
porque está basada en una maniobra, bueno, es ficticia, en una especie de experimento que quiere hacer ¿cómo es? Sí, el KGB de Bulgaria, que era Dajarna Segurno, es decir, Comité de Seguridad del Estado de Bulgaria. Es un experimento para comprobar si cualquier persona normal, de origen burgués, que trabaja, que es una persona inteligente, disciplinada en el trabajo, buen compañero de trabajo, si le ofrecieras matar por dinero, si le ofrecieras... Está unido con el tema de los disidentes, porque a mí los disidentes siempre me han hecho mucha gracia. ¡Ah, la libertad y tal! Pum, caen los sistemas socialistas del este, todos callados, ninguno ya defiende la libertad ni defiende nada. Entonces, más o menos, lo que planteo en esta nueva... Bueno, nueva no, que también la tengo escrita mucho tiempo, pero es la próxima que va a salir publicada, es eso. Si el Estado, muchas veces para defenderse, no comete, con la intención de defenderse, de protegerse, no comete verdadera injusticia, aún actuando en contra de otra injusticia, o de un acto de delincuencia. Es decir, porque si a ti llega, por ejemplo, que me llegue hoy a mí un ruso, ahora que estamos tan de moda con esto de estar los rusos malos, y me dice, mira, si matas, si atentas contra el presidente del gobierno de España, te vamos a pagar tanto. Pero todo mentira. Y yo digo, bueno, sí, vamos, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Dónde me vas a llevar a vivir? ¿Cómo me vas a apoyar en la acción, en el proyecto de llevar...? Entonces yo sería un delincuente. Es decir, en el momento que ya lo estoy pensando, sin saber que lo que me están proponiendo no es real, sino es como un... Que todo el mundo tiene un precio. Como, todo el mundo tiene un precio. ¿entiendes? Pero yo, al no saber eso, ya estoy actuando de una manera delincuencial, claro. En el momento que digo, bueno, si me pagan aquí un montón de millones y luego me llevan a vivir una buena casa y me pagan una buena pensión y tal para vivir hasta... pues mato a quien sea. Claro, lo que pasa es que luego cuando descubren que eso ha sido un montaje que ha hecho los mismos servicios secretos de Bulgaria y encima, como pensaban matarlo, te llevan a la cárcel y te jodes. Bueno, pues ya cuando salga la novela ya os lo explicaré mejor. Que si no tenéis ninguna intervención más, y también un poco porque los trabajadores de aquí de la biblioteca... Sí, es verdad que, perdón. Terminen una obra decente, pues... Sí, nos estamos pasando. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a vosotros. Gracias.